Bienvenido Luis a Sanus Vita. ¿Puedes presentarte un poquito para aquellos que nos escuchan? Bueno, gracias por la invitación. ¿Vale? Bueno, no sé qué contarte, vamos. A mí siempre me ha gustado desde muy pequeño el tema del cuerpo, por decirlo de alguna manera. De hecho, de pequeño quería ser médico, acabé de maestro, pero con el tiempo he vuelto a ser médico, pero desde otro sitio, tratando el tema de la salud, ¿no? Siempre me ha gustado el tema del cuerpo, de trabajar con el cuerpo, y bueno, pues eso me hizo un poco meterme con el tema del masaje, del tai chi, un poco con técnicas diferentes, y todo esto ha sido un proceso que me ha ido llevando a ir complementando mi información porque muchas veces trabajando te das cuenta que lo físico no es solo lo físico, sino que hay algo más. Entonces eso me ha hecho ir investigando en otra serie de sistemas o de técnicas para poder complementar mi trabajo de sanación, porque al final lo que busco es un poco que la gente tenga bienestar, no solo que cure la enfermedad, sino que incluso pueda estar bien y mejorar aún estando bien, ¿no? Entonces, bueno, pues eso me ha hecho ir a trabajar con la hipnosis, con el PNL, con la psiconeuroinmunología, con muchas otras técnicas, incluso técnicas que se meten en el campo espiritual, porque al final la medicina china dice que la enfermedad es una señal del cielo de que no estás haciendo lo que tu alma te pide. Quiero decir, eso es una parte de la filosofía de la medicina china. Entonces, muchas veces, si nos fijamos en el contexto en el que vivimos, muchas veces la gente vivimos una vida sin sentido porque hay muchas cosas que nos arrastran y al final nos damos cuenta que lo único que hacemos es trabajar, dormir, trabajar y de vez en cuando disfrutar un poco porque igual no nos dan ni las perras, ¿no? Entonces, todo eso influye mucho sobre la salud, ¿no? Claro, el cambiar el vivir para trabajar, poder hacer algo más con tu vida, Sí. finalmente te va a hacer mucho. Sí, y poder sentirte satisfecho con tu vida y no estar sintiéndote un mero instrumento de un sistema que te arrastra y te mueve, ¿no? Y también mucho tiempo, lo que decía, fui maestro, pero yo nunca ejercí de maestro, pero siempre estuve trabajando con colectivos con problemas, drogadicción, inmigrantes y tal. Y entonces esa parte de justicia social se mezcla mucho las dos cosas, ¿no? Es buscar el bienestar y el bienestar en todos los aspectos, ¿no? No solo en el físico, sino también en el emocional, en el mental, incluso en el espiritual. Claro, porque has nombrado algunas terapias que estás especializado como osteopatía, ¿no? Para que puedas explicar un poquito cómo... Vale, yo empecé haciendo masaje y bueno, pues el masaje es eficaz y sirve para muchas cosas, pero luego te das cuenta que lo que dice la osteopatía es que cuando hay una lesión interna, toda la estructura se mueve para que los órganos puedan hacer sus funciones. Es decir, de hecho nosotros estamos vivos porque nos movemos, nuestros órganos se mueven. De hecho nos decían que el hígado al día recorre un campo de fútbol en movimiento porque tiene pequeñas pulsaciones y pequeña movilidad. Entonces, si por cualquier cosa, por razones traumáticas o por razones químicas, ese órgano se inflama, todo lo que es la estructura muscular y ósea tiene que cambiar para que ese órgano tenga su espacio para poderse mover. Entonces te das cuenta que tú haces un masaje, quitas una contractura y a los 2 días la persona está igual. ¿Sabes? Sobre todo en la zona lumbar, el tema intestinal, que están relacionados con las lumbares, pues eso muchas veces puede ser que el origen no sea una cuestión fisiológica de músculo o de hueso, sino que sea una cuestión interna. Entonces ahí viene por qué entré en la osteopatía. Porque la osteopatía, hay varias técnicas de osteopatía. Está la osteopatía estructural, que es la más conocida, la que te crujen y te hacen cracks y tal, pero luego está la visceral y está la craniosacral, que trabajan con las vísceras y trabajan un poco con favorecer ese movimiento equilibrado que tienen todas las partes del cuerpo, incluido músculos o incluido órganos, ¿no? ¿Y se hace de la misma forma, o sea, a la hora de ejercer la terapia con el paciente y Sí. solamente con las manos? Sí, todo se trabaja con las manos. Interesante. La gente me dice que tengo buenas manos, entonces yo trabajo con las manos, ¿no? Pero luego me voy dando cuenta que hay otras cosas que también... Entonces sí, se trabaja con las manos, tú sientes por las manos, eso es parte del trabajo, a acostumbrar a tus manos a sentir ese movimiento interno que viene provocado por el movimiento que primario respiratorio, es decir, cuando tú sales por la vagina, esa presión que ejerce de entrada y salida, cuando sales es como una expansión y eso inicia un movimiento que es el movimiento de la vida, que es lo que dicen ellos. Y entonces ese movimiento se traslada a todas las partes de tu cuerpo y todas las partes de tu cuerpo tienen una forma de moverse. Y normalmente lo que tú vas a ver es si ese movimiento está equilibrado
en los dos espacios de movimiento. Entonces, con las manos tú vas a intentar, por medio de técnicas que hay, equilibrar que ese movimiento se regule y sea equilibrado en ambos sentidos para que ese órgano esté en su mejor versión para funcionar, ¿no? Y la acupuntura también busca un poco eso, lo que es el equilibrio central. Sí, volvemos a lo mismo, te das cuenta de que a pesar de que tocas los órganos, hay algo más que está pasando que no llegas y que te hace la enfermedad. Entonces, la medicina tradicional china trabaja con la energía. Para ellos existen muchos sistemas dentro del cuerpo, está el circulatorio, el linfático, bueno, pues todos los que la medicina occidental dice que existen, y ellos dicen que el primer desarreglo es energético, el siguiente es químico, el siguiente es funcional y el siguiente es orgánico, ¿no? Que sería un poco, y la medicina occidental se queda en el químico. Entonces, si hay una descompensación energética, con el tiempo acabarás teniendo un problema orgánico. Entonces ellos lo que de alguna manera, un poco por el análisis de los síntomas y de los signos que muestra la persona que te llega, desde cómo está su lengua, cómo está su pulso, qué síntomas están manifestando, si me duele no sé qué, si me duele no sé cuántos, tú intuyes dónde está descompensándose la energía del cuerpo. Y entonces con las agujas tú intervienes sobre esa energía para regularla, para evitar que con el paso del tiempo se acabe convirtiendo en un problema orgánico. Y entonces pasa lo mismo, te das cuenta, de decir, vale, yo trabajo aquí, pero tal, y a los 4 días, al mes, vuelve a ver lo mismo. Bueno, pues vamos a volver a pasar tema energético, ¿no? Y con las agujas se regula ese tema. Los chinos dicen, la medicina china dice que sí, que está el sistema sanguíneo, el sistema linfático, pero que por encima de esos dos sistemas hay otro sistema que es el energético. Que de hecho ya se ha demostrado que existe, porque se han hecho pruebas eléctricas y se ve que hay una diferenciación de intensidad en dónde están los puntos y dónde no están los puntos, ¿no? ¿Y ese nivel energético se puede regular de otra forma? O sea, por ejemplo, meditación. Los chinos, en la medicina tradicional china tiene varias técnicas, que el instrumento me suena fatal. Utiliza la alimentación, la fitoterapia, el qigong, las ventosas, el masaje y la acupuntura. Creo que no me deja ninguna. Bueno, entonces, energéticamente tú puedes regular con el qigong, que es una base de respiración y de movimiento, en el que la forma de trabajar estás movilizando la energía de esos meridianos. ¿Vale? El masaje hace lo mismo, trabaja la movilización de los meridianos y de esa energía que se atasca. Para la medicina china, la enfermedad puede venir por un exceso, por un defecto, por un bloqueo. Quiero decir, son como las 3 formas de analizarla. Y para ellos las enfermedades vienen relacionadas con el estilo de vida, con la alimentación, con el equilibrio entre el descanso y la actividad y con las emociones. Son fundamentalmente los orígenes de todas las enfermedades para ellos. Luego, es verdad, si te pegas un castañazo y te rompes un hueso, pues evidentemente hay ahí, pero no es el origen mayor de las enfermedades. Y luego, bueno, pues el exceso de calor, el exceso de aire o el exceso de frío también puede generar, pero fundamentalmente tiene que ver más con los estilos de vida, ¿no? Y me acabo de perder, no sé qué. Bueno, el qigong que le has nombrado. El qigong sería una técnica que forma parte de la medicina china, pero bueno, en China hay qigongs como chinos, es decir, hay miles. ¿Vale? Hay algunos que vienen de monasterios, de hecho el qigong se introdujo en algunos monasterios en los que tenían un exceso de trabajo físico porque tenían las artes marciales que se curraban mucho, se daban mucha caña o se pasaban muchas horas sentados, con lo cual el cuerpo se debilitaba. Claro. Entonces empezaron a hacer estos trabajos de qigong para fortalecer el cuerpo interiormente, desde la energía y desde el movimiento que tú generas con ese trabajo. Y es también una técnica, por ejemplo, lo que te decía antes en mi escuela, eso se quitó porque es como un poco esotérico, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero en China, en muchos sitios se utiliza, la gente tradicional, los médicos tradicionales que hay, que no son de universidad, lo utilizan. ¿Y se diferencian algo del yoga? Sí, son diferentes. El yoga, es verdad que vienen las dos de Oriente. El yoga trabaja mucho con un estiramiento consciente, por decirlo de alguna manera, y el tai chi funciona con un estiramiento por relajación. Es decir, tú en yoga haces una postura, fuerzas el estiramiento y luego te relajas. En Tai Chi la relajación va a producir que los estiramientos se produzcan porque tú vas relajando diferentes partes del cuerpo y vas favoreciendo que determinadas cosas se coloquen, se formen una estructura. Son dos formas diferentes de trabajar.
Si quieres, el efecto a la larga físico podría ser el mismo y mental también. Lo que pasa que en el Qigong es más evidente porque tú estás haciendo un movimiento acompasado con una respiración lenta. Vale. ¿Y la hipnosis también podría ayudar a esta regulación a nivel espiritual? ¿O cómo os da cuenta un poquito? La hipnosis sirve para reforzar determinadas cosas. Yo lo he utilizado pues, para dejar de fumar o lo he utilizado para cambiar determinadas, sobre todo para trabajar con determinadas creencias que tenemos en la cabeza, ¿no? Sí, por vivencias, por creencias que nos acaban entrando en la cabeza porque estamos cansados de escucharla continuamente en televisión, por mil razones. Entonces, de alguna manera, es para desbloquear esas partes, cuando alguien quiere hacer un cambio, para desbloquear esa parte que le hace que se retraiga en ese impulso de cambiar o que haga que le cueste, ¿no? Incluso, bueno, pues puede ayudar también a reforzar sistemas de salud porque empiezas un poco a cambiar esas creencias. Tenemos muchas creencias incorporadas de forma inconsciente. De forma inconsciente porque el sistema nos está diciendo esto es así, esto es así, y entonces, bueno, pues tú no tienes otra forma de comprobarlo, te lo crees y punto pelota, ¿no? Entonces, muchas veces para dar determinadas pasos a la salud, pues hay que hacer cambios en ese esquema, ¿no? Y bueno, y luego también es una forma de que la persona aprenda a centrarse en sí misma, ¿no? A estar un poco más consciente de lo que le pasa. Porque, a ver, la hipnosis, todo el mundo cuando dice hipnosis piensa que me van a hacer el gallo. Sí, todo lo típico que te viene a la mente es eso. Entonces, me hipnotizan y estoy haciendo el gilipollas y no le va a ser bien de mí, ¿no? Y no necesariamente es así, ¿no? La hipnosis que yo utilizo es una hipnosis en la que tú no pierdes la conciencia, pero te permite ver tu situación problemática desde una perspectiva diferente. Entonces, viéndola desde una perspectiva diferente, es como si te ayudara a salirte del ruedo y verlo desde fuera, con lo cual siempre es menos agobiante cuando estás fuera que cuando estás metido en el meollo de lo que sea, ¿no? Entonces, y desde esa perspectiva te permite hacer cambios y de alguna manera lo que ayuda es a aflorar tus propios recursos para resolver cualquier problema. Como reprogramar la mente, por decirlo de alguna forma. Sí, o ayudarte a colocarte en otro sitio y hacerte reconocer que tú tienes recursos para poder hacer frente a una situación que cuando estás metido no ves más allá de tus narices porque estás metido en el mundo, pero cuando te sales puedes ver perspectivas diferentes y puedes ver que tú tienes recursos para poder hacer frente a eso, ¿no? Por lo cual te genera bienestar, que es lo que invocaba. El meollo de todo, al fin y al cabo. También habías nombrado al principio, cuando te has presentado, otra rama del PNI. Sí, el psiconeuroinmunología. Bueno, es una versión... una profesión o una forma de medicina que ha surgido últimamente basada mucho en investigaciones que se han estado haciendo de comprobar cómo todo el cuerpo está relacionado, que es un poco lo que decía ya la medicina china, ¿no? Todo está relacionado, no podemos separar lo que pasa en nuestro cuerpo de lo que nos pasa afuera, de la relación, quiero decir, todo influye en mí y yo influyo en el espacio, ¿no? Todo es uno, ¿no? Sí. Y entonces está hecho basado en muchas investigaciones en las que considera que todos los sistemas del cuerpo, de hecho el neurológico es psico, la parte psíquica, la neurológica, todo el sistema nervioso, la inmunológica y el endocrino. Que todas ellas están interrelacionadas y que cualquier desequilibrio en una de las partes va a afectar a todo el sistema del cuerpo. Entonces trabaja con diferentes cosas, sobre todo con estilo de vida, alimentación, deporte, mindfulness, relajación, meditación, llámale X, y luego con suplementos que puedes necesitar para hacer que tu cuerpo se ponga en equilibrio, porque cuando estás equilibrado hay que ponerlo en equilibrio para que después todo lo demás se compense, ¿no? Entonces, bueno, utiliza también suplementos, vitaminas y demás para ayudar. Y es una especie de medicina integrativa, ¿no? Porque tiene en cuenta todo el contexto, no separa cuenta el cuerpo como uno. Al ser humano como uno, incorporado con todo, porque está la parte emocional, está la parte física, pero también está la parte social, ¿no? La parte social y la parte de cómo yo vivo mi vida, cómo siento que estoy viviendo la sociedad en la que estás. Y has dicho también con suplementos, fitoterapia, ¿se puede suplementar? Sí. ¿Y puedes explicar un poco para la gente que no sepa lo que es la fitoterapia? La fitoterapia son productos derivados de productos plantas. De plantas, fundamentalmente. Que las medicinas que nosotros consumimos vienen de haber descubierto que una determinada planta hacía no sé qué función y se sintetiza y se reproduce en plan químico, industrial. Sí. Y a nivel químico es lo mismo, ¿no? De hecho, yo qué sé, el acetilsalicílico viene del sauce, que era, pues eso, para la aspirina, pues viene del sauce. Se descubrió que el principio del sauce
tenía efecto no sé qué, se sintetizó químicamente y se produce industrialmente para hacer medicinas, ¿no? Entonces lo que utiliza son productos hechos con plantas fundamentalmente. A veces no, porque a veces las vitaminas no siempre, a veces hay que sintetizarlas, pero bueno, está hecho casi todo es con plantas, basado en plantas, algunas cosas no. Pues yo qué sé, hay una para regular el sistema simpático-parasimpático, que en nuestra sociedad está descompensado, estamos más en simpático que en parasimpático, de hecho estamos continuamente estresados, con lo cual los tiempos de parasimpático se reducen mucho y se descompensan, pues utiliza una planta hindú que regula esos que estén equilibrados los dos sistemas nerviosos. ¿Y las flores de Bach entrarían dentro de esto o no tienen nada que ver? Yo no las utilizo, pero las flores de Bach también están investigadas y trabajan a nivel emocional y con las cosas como mucho más... A ver, trabaja con la parte de momento, es decir, yo puedo estar estresado o con miedos por alguna situación concreta, pero también trabaja en profundidad para cambiar todas esas cosas por vivencias que hemos tenido y que están ahí, que nos pueden condicionar nuestro bienestar. No entrarían, pero sí que es otra forma de trabajar. Trabajaría mucho más a nivel emocional, incluso espiritual, pero vamos, sería otra cosa. No entraría dentro de la psiconeuronología. La psiconeuronología tiene una vertiente muy científica. Es decir, tira más por esa rama. Tira más por esa rama. Más que a nivel esotérico. Sí, o a nivel espiritual, sí. Vale. Y luego también, para terminar con todo lo que habías nombrado al principio, el PNL. Vale, el PNL es la programación neurolingüística. Sí. Ahora cómo te lo explico. El PNL, estoy haciendo un trabajo que estaba haciendo de biodanza, decía que nosotros somos la historia que nos contamos y que nos cuentan. Sí. ¿Vale? Nosotros nos estamos contando continuamente historias. Sí, nuestra cabeza está... Dice, yo un día le leí que podemos tener al día como 60.000 pensamientos y son parecidos todos los puñeteros de ellos, ¿no? Entonces, esos pensamientos están muy condicionados por nuestras vivencias, por nuestras experiencias, por lo que nos han contado en casa, por lo que nos han estado diciendo eres, y al final te lo acabas creyendo. Y pues creo que fue un informático y no me acuerdo lo que eran entre los dos inventores, se dedicaron a observar a los que en esos momentos eran las personas como con más éxito a nivel de terapia, ¿no? Eran Erickson, Satir, que era una terapeuta, y dos más, no me acuerdo. Entonces estuvieron observándolos y vieron qué formas tenían ellos de hacer la terapia que producían cambios en la gente, ¿no? Y entonces lo que fue, estructuraron un sistema en el que por medio de diferentes técnicas tú lo que haces es un poco cambiar esa programación neurolingüística que tenemos para actuar de otra manera, ¿no? Vale. Sí, y no puede actuar un poco como lo de la hipnosis. O sea, son diferentes, ¿vale? Tienen una base parecida, quiere decir que estás trabajando sobre... A nivel mental y tal, y corporal, porque bueno, y la hipnosis también, ¿no? Se trabaja un poco con qué sensaciones tienes, tú tienes un problema donde lo asocias al cuerpo, porque al final somos cuerpo. Claro. Y todo lo recibimos por el cuerpo. Y nuestra forma de relacionarnos con los resto de personas y con el mundo es por el cuerpo. Entonces lo trasladas a un cuerpo y esa transformación que tú haces de sensaciones te puede permitir ver la situación de una manera diferente. Y luego el cuerpo también te puede ayudar para derivar a lo sentimental. O sea, si te duele la garganta, se supone que se deriva a la angustia, ¿no? A la tristeza o algo. Bueno, luego hay técnicas que sí que analizan la expresión en el cuerpo de todas los bloqueos emocionales o los bloqueos vitales. Es verdad que, por ejemplo, en la medicina tradicional china, en la acupuntura, todo está dividido en... Bueno, la medicina china está muy relacionada con la naturaleza. De hecho, surgió en una observación de los ciclos naturales de la noche y el día, de cómo iba todo eso, y fueron organizando el mundo en 5 elementos. Entonces, todo está metido en esos 5 elementos y esos 5 elementos se relacionan entre sí y se generan nutrición y control. Si se descompensan esos, entonces empieza la enfermedad. Entonces sí, la garganta está asociado, pues en principio, a tu capacidad de expresión. Si, a ver, tú te puedes poner mal de la garganta porque te da un frío, pero también puede ser de no expresar lo que... Estoy en verano y estoy ronco porque me pasa esto, ¿sabes? Aparte del aire acondicionado, pero puede ser, ¿no? De repente no expresas cosas y se van quedando ahí en la garganta. Y la garganta, pues en la medicina china está relacionada con el pulmón, que, ¿sabes? Están relacionadas con la emoción de la tristeza. Quiero decir, hay asociaciones que te permiten
intuir qué es lo que puede estar pasando en muchos aspectos, ¿no? Sí, de tu vida más personal. Sí. Y como has nombrado varias veces la medicina china respecto a la occidental, realmente a la hora de tratar al paciente cambia en casi todo, ya que nosotros lo tratamos más como cuerpo en vez de espíritu y a nivel social también, pero a nivel de estilo de vida, no sé si, o sea, aparte de estrés, ¿cambiaría algo? O sea, respecto a su forma de ver la vida y tal, como la nuestra. Hombre, sí la cambia, porque la ve como un todo, que todo influye en todo, entonces no puedes separar, por ejemplo, ahora que estamos de moda la salud mental. A la gente la etiquetamos de no sé qué, pero no estamos viendo el contexto en el que esa gente está viviendo para poder sostener y soportar muchas de las situaciones que vive, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que hay dos. La medicina china ayuda mucho en la prevención, porque anticipa lo que se puede estar dando en el tiempo, por los síntomas y los signos que la persona está manifestando. Te trata como un todo, con lo cual no puedes olvidar una parte. Yo puedo estar muy bien físicamente, pero emocionalmente mal, con lo cual voy a tener un desequilibrio. Y luego es barata. Entiéndeme, quiero decir, utiliza solo agujas, puede utilizar fitoterapia, utiliza ejercicio, utiliza alimentación. Quiero decir que desde el punto de vista incluso económico y social sería algo más idílico y más barato y más práctico para nuestra sociedad. No tendríamos gastando tanta pasta en muchas cosas. Yo creo que hay países ya, Cuba, yo estuve haciendo las prácticas en Cuba lo tienen súper integrado. Dentro de la seguridad social, lo que hay sería la seguridad social, la sanidad, tienen el acupuntor como quien va, al médico de cabecera. Al médico de cabecera. De hecho, tú puedes ir derivado por tu médico directamente al acupuntor o tú puedes elegir voy al acupuntor porque directamente, ¿no? Sí. Y China también lo tiene integrado y yo creo que hay países que ya empiezan a tenerlo incluso dentro del sistema, ¿no? Y dentro del sistema aportaría muchas cosas. Por un lado, pasta. Eso se ahorraría bastante, ¿no? Sí, porque a ver, quiero decir, si tú previenes, a ver, yo lo veo, quiero decir, muchas veces lesiones que hay, con el trabajo que se hace apoyado por la acupuntura sería la recuperación mucho más rápida, con lo cual tendríamos a la gente con menos tiempo de baja, recuperaciones de operaciones mucho más rápidas, quiero decir, habría muchas cosas en las que ayudaría a que la recuperación, con lo que hay apoyado con esto, fuera muchísimo más rápido, por ejemplo, para el tema del control del dolor. Hay unidades que si se ayudaran y los medicamentos llega un momento que el cuerpo se satura y tienes que ir a algo más gordo. Por bueno, si tuvieras algo que te apoyara, que pudiera reducir el uso de medicamentos, que además no son inocentes, sino que acaban teniendo unas consecuencias secundarias. Entonces, bueno, y luego pues eso, a nivel podría apoyar en muchos procesos de enfermedad, podría apoyar para ayudar a que la recuperación fuera mucho más fácil o menos agresiva incluso. Y luego ya entrando a lo mejor algo más personal, a nivel espiritual, ¿tú cómo podrías ayudar a regularte? O tú personalmente, ¿cómo te autorregulas en ese punto? Bueno, hablando ya de esoterismo, a nivel ya como dejando la ciencia a un lado. Bueno, es que el tema es que el problema es que le llamamos esoterismo, que quiere decir que la ciencia la dejamos a un lado, pero resulta que hay investigaciones que dicen que... Claro, o sea, al final la ciencia se acerca poco a poco a decir, es que esto no es que sea algo alternativo, es que forma parte de lo mismo. Y que de hecho la ciencia lo está investigando y se está dando cuenta de lo que decían muchas tradiciones antiguas, es real, ¿no? Sí. Que parece que estaban más avanzados casi que nosotros. Sí, curiosamente, para tener menos medios descubrieron más cosas de las que ahora, por meterlo en ese contexto científico, si no lo veo, no lo puedo demostrar, no existe. Entonces, y la ciencia bueno, a ver, hay investigaciones de todo el tema de la neurociencia, está demostrando cómo hay determinadas cosas, cómo el cerebro cambia según la emoción que tú tienes. Claro. No, sí. Entonces, si yo soy capaz de generar en mí emoción de tranquilidad o de generosidad o de compasión, mi cerebro va a estar de otra manera. Si mi cerebro está de otra manera, va a generar unas hormonas diferentes y esas hormonas en mi cuerpo van a hacer unas cosas diferentes. Entonces, lo que mucha gente en su momento, bueno, las investigaciones que hay con el tema de la gente meditadora, cómo hay unas áreas del cerebro que se activan y no otras. Quiero decir que ya no es que estemos hablando de eso es esotérico, no sé qué, sino estamos hablando de que eso tiene unos efectos y unas transformaciones en nuestro cuerpo que ayudan a que la gente se sienta de otra manera y esté de otra manera y enferme menos. Bueno, pues a ver, yo lo hago con el Tai Chi, lo hago con meditando de vez en cuando y haciéndome un trabajo personal de que mi cabeza
Vaya para donde quieres que vaya. Mande menos de lo que... O mande por lo menos conscientemente. Claro. No, en plan... que 6.000, 60.000 pensamientos y no me he enterado de ninguno. Y que te vengan todos a la mente y ninguno sea realmente a donde quieres enfocar. A ver, es una cuestión de trabajo personal. A ver, yo, pues eso, en el cuidado del cuerpo o la preocupación de gustarme el cuerpo, al final acabas cambiando la alimentación. Yo hacía yoga y el día que comía carne no doblaba igual que el día que no la comía. Entonces dices, coño, pues la carne algo está haciendo, entonces empiezas a dejar de comer carne. Eso te hace que te preocupes del medio ambiente, te das cuenta que el medio ambiente es importante lo que se hace porque eso tiene consecuencias sobre otras personas, porque para que yo coma carne me tengo que cargar las áreas agrícolas de no sé quién que vive de eso, pues entonces empiezas a tener una conciencia más amplia. Yo tengo esa suerte de haberlo podido hacer, hay gente que no tiene esa oportunidad porque tiene que sobrevivir. Sí, es que depende también de tu situación personal, Sí, claro. totalmente. Sí. Pero bueno, la cuestión es ir lanzando, pues yo intento cuando estoy en una sesión con alguien, no solo yo hago, sino qué vas a hacer tú para que esto cambie y que vayan siendo cambios pequeños, pues cambiar la hora de la cena, cómo me acuesto, ¿sabes? Pequeños cambios que al final van a tener consecuencias una vez que se convierten en hábitos, ¿no? Muy grandes, que no tiene nada que ver. Sí, porque al final no puedes pretender el cambiar todo el día a la mañana, porque es que vas a seguir con los mismos hábitos. Y la gente que los hace nota cambios, nota Claro. que más el trabajo que haces con la acupuntura, con alguna cosa más que... Yo procuro que la sesión se quede solo en la acupuntura, no sé que se necesite algo, porque el problema de lo que hablábamos antes, el tema de los suplementos y de todo lo que se sale de la farmacia es muy caro. Claro, entonces la gente no puede sostener esos... A no ser que sea una necesidad, oye, plantéatelo porque la cosa, como no lo regules, te va a llevar por delante, pues, ¿sabes? Pero si no es caro. Entonces, buscar técnicas que alguien pueda, pues eso, la alimentación, el ejercicio, algún ejercicio de Qigong, algún estiramiento de yoga que te pueda ayudar a... que tú puedes hacerlo y no necesitas gastarte dinero para poderlo hacer. Claro, no, sí. Incluso con pequeños cambios, como has dicho, la alimentación. O sea, yo era vegetariana, ya como más carne, pero noto bastante las digestiones, consumo muy poquita carne por eso, porque a la hora de comer otros alimentos como tofu o seitan, la digestión es mucho más ligera y con los ayunos también. O sea, al final a mí me sienta bien el comer y no cenar, porque luego el sueño lo tomo mucho más profundo así. Pues... O cenar a las 7 de la tarde en vez de a las 11. Sí. Que luego hay gente que no puede porque llega de currar a las 11, pues igual se tenía que saltar la cena. Sí, porque simplemente hacerle, pues sáltate la cena, porque eso te va a ayudar a mejor, porque ¿qué pasa? Si yo resulta que el hígado, según la medicina china, trabaja de 1 a 3, si yo resulta que me meto en la cama a la 1 con la tripallina, si mi hígado tenía que estar limpiando la sangre, pero tiene que estar metiendo bilis para que haga la digestión, estoy descompensando la función que tendría que hacer a esas horas, ¿no? Sí, totalmente. Pero claro, o sea, al final depende de la situación de cada persona. Sí, pero por ejemplo el hecho de decir, planteate saltarte la cena. Y si el tiempo. O sea, yo lo del ayuno lo que más agradezco es el tiempo. Porque llegar a casa y no tener que ponerte a cocinar, a limpiar, luego a estar un poco tranquilo porque después de comer... Hacer la digestión. Claro, llegar, ducharte, meterte en la cama, también es una hora de tiempo. Claro, entonces muchas veces a la gente no se le ocurre porque parece que hay que cenar, hay que comer. No, bueno, sí. ¿Tu cuerpo qué te pide? Claro, es escucharte realmente, porque siempre son 5 comidas diarias, pero no sabes si realmente a ti eso te viene bien porque no te has parado a cuestionártelo. Entonces, bueno, depende. Entonces son un poco cosas, cambios que puede hacer y que dependan de uno. Si hay que necesitar suplementar algo, pues mira, yo qué sé, pues tiras de infusiones, hay muchas cosas que se pueden hacer sin necesidad de gastarse mucha pasta. Eso sí, son más lentas y hay que aguantar el tirón de la lentitud que tiene estas terapias, que tampoco es que la química sea rápida. Ya, no. También necesita su tiempo, pero bueno, pero este necesita más, ¿no? Y también nombraste hace ya un rato la biodanza, que por si puedes explicar un poquito qué es, porque a lo mejor ha sonado así como que no quiere la cosa. Nada, la biodanza es un sistema que inventó un psiquiatra, psicólogo, maestro en Chile y probó diferentes músicas en un psiquiátrico y vio que eso tenía diferentes efectos sobre las personas. Entonces ha montado un sistema en el que por medio de la música, el contacto con los otros, la creación de grupo y la generación de esas vivencias por medio de la música y de una serie de... Algunos ejercicios sí que están estructurados como son algún tipo de movimiento, eso genera en tu cuerpo una sensación. Normalmente son sensaciones positivas que lo que hacen es que las capas que pueden estar ahí de tus vivencias se vayan disolviendo. Yo mi experiencia personal es que como tío con una educación
de hombre, soy más blando. Soy más vulnerable y siento mucho más mis emociones. Y me conecta con una parte mía que por educación está escondida. Sí. Y supongo que a ellas les hará otra cosa, pero bueno, a mí esa es mi experiencia, ¿no? Entonces me conecta mucho más con mis sentimientos, soy capaz de identificar, me conecta mucho con mi cuerpo y me conecta mucho con el disfrute. El buscar en mi vida momentos de disfrutar, de que lo que hago me siente bien. Quizás por la sociedad de que los chicos no lloran, de todos los tapujos, de que quizás sí que los notamos más a la hora de abrirte. Sí. O que no se puede ser tan cariñoso, o los abrazos. Sí, esas cosas, bueno, también ya era raro antes, pero esto como que me lo ha puesto más fácil, ¿no? Y bueno, y sobre todo porque la generación del grupo en la que se crea un ambiente en el que no tienes que esconderte, no te tienes que proteger, eso hace que se vayan soltando sin sufrir todas esas cosas que nos lastran, sí, o nos estorban o que nos condicionan, ¿no? A mí es lo que me parece bonito de la biodanza, ¿no? Porque parece que siempre tenemos que aprender a base de hostias y también está bien aprender a base de disfrutar y de, ¿sabes? Entonces, bueno, pues a mí la biodanza en eso me dejarte fluir, al fin y al cabo ir quitando como capitas sin saber que las tenías. Sí, o te das cuenta de las que tenías, pero bueno, se caen y se acabó el dilema y el trauma de la capita, ¿no? Y luego la forma con que aprendes a conectar con las personas de otra manera, ¿no? La ternura y la compasión y empiezas a mirar a la gente con otros ojos, ¿no? Incluso a la gente que no conoces. Más como desde el amor. Sí, más desde el corazón y menos desde la cabeza y de los juicios y de... Sí, entrar en el bucle de prejuzgar, quizás, cuando conoces a alguien, sino más desde la compasión, como tú lo has dicho. Sí, y desde una conexión desde otro sitio, como ser humano que se diferencia poco de ti. Porque al final todos somos muy parecidos y sufrimos la misma cosa. Lo que pasa es que como solo estamos nosotros, pensamos que no somos los únicos del mundo que lo sufrimos. No, sí, totalmente. Sí. Pues nada, muchísimas gracias por esta charla tan interesante. Gracias. Ha sido un placer por todo lo que nos has contado, que a mí personalmente me ha aportado un montón. Y nada, lo dicho. Pues nada, pues muchas gracias por la invitación y que rule.